capítulo 13, versículo 1, dice que después de la muerte del juez Abdón, que nos ha platicado nuestro hermano Edson en el capítulo pasado, en el capítulo 12, versículo 15, vemos que él muere. Los israelitas vuelven a caer en el ciclo y empieza otra vez el ciclo desde cero, ¿sí? Y dice el versículo 1, acompáñenme con su vista, Jueces capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel, ¿qué dice? Volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Lo mismo, el ciclo se vuelve a repetir como si fuera la primera vez. 200 años después y 13 jueces o 11 jueces después, el pueblo vuelve a empezar el ciclo una vez más. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Parece lo que leemos en el primer capítulo, ¿no? Igualito, no cambia nada. Ahora, las personas que anotan, ¿sí? Esta frase, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los hijos de Jehová y Jehová los entregó, se repite 7 veces en lo que llevamos del libro. O sea, son los 7 ciclos de desobediencia. Esta frase se repite 7 veces a lo largo del libro. Y si usted le quiere notar, está en Jueces capítulo 2, versículo 11, la primera vez. Jueces capítulo 3, versículo 7, la segunda, y el 12, la tercera. Jueces capítulo 4, versículo 1, Jueces capítulo 6, versículo 1, Jueces capítulo 10, versículo 6, y esta vez, Jueces capítulo 13, versículo 1. Si usted lo lee, parece que nomás copy-paste, ¿no? Copian y pegaron. Y el pueblo, los hijos de Dios, o los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Literalmente igual. 7 ciclos de desobediencia. Sí, entonces vamos a ver que este ciclo tiene algo diferente a los demás, ¿sí? Que ahorita lo vamos a estar leyendo. A diferencia de este ciclo, que es el 7º ciclo, tiene algo diferente a los demás ciclos, ¿sí? Y lo vamos a estar leyendo y usted dirá, bueno, pues ¿qué tiene diferencia? Bueno, se lo voy a dejar de tarea, ¿no? Dice, esta vez Jehová los entregó a los filisteos. ¿Es algo diferente? No, bueno, solamente se lo entregaba a diferentes pueblos, pero si usted recuerda, los filisteos van a ser los enemigos eternos de aquí hasta el pueblo de Israel, hasta el Nuevo Testamento casi, ¿no? Entonces los filisteos ahí van a estar sobre el pueblo de Israel, ¿no? La diferencia también de este ciclo es que duró 40 años. ¿Sí? Normalmente un ciclo de desobediencia duraba alrededor máximo 20 años. ¿Sí? 20 años a lo mucho, y Dios entonces ya el pueblo se arrepentía y Dios levantaba un juez. Ahorita pasaron 40 años de la opresión. 2 veces más que la más larga que habían tenido, ¿no? Y probablemente era porque pues nadie se arrepentía, ¿no? O sea, el Señor estaba esperando que alguien se arrepentiera y dijera, Señor, líbranos, ¿no? Pero cosa que no pasaba en 40 años, ¿no? Entonces, dado a esto, la repetición de este ciclo no es igual a las 6 anteriores, ya que falta un elemento, ¿sí? ¿Cuál elemento creen que falta en este ciclo? Ya les dije hace rato los elementos, ¿no? Cómo se conforma un ciclo. ¿Cuál falta en este ciclo? Claro, el que me acaban de decir ahorita. El arrepentimiento. 40 años y no llega el arrepentimiento. ¿Sí? 40 años esperando Jehová que alguien dijera, Señor, líbranos, ya lo aguantamos, pero nadie se arrepiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo estaba en grandes problemas, que se habían olvidado completamente de Dios. Que nadie decía, yo recuerdo que Jehová, no, nadie se acordaba de Jehová, ¿no? De hecho, en el capítulo 13 al 16, que es lo que dura la historia de Sansón, el pueblo nunca se arrepiente. Muchas gracias. No vamos a escuchar esto que diga, Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos. No, del 13 al 16, al menos no. A diferencia del capítulo 10, que dice, versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servir a otros dioses. Esa era la palabra normal que Jehová estaba esperando escuchar del pueblo, cosa que nunca llegó en este capítulo, ¿eh? En este ciclo le faltó esa parte, sino que viene la opresión, inmediatamente viene la liberación, sin ver un arrepentimiento. Entonces esto es importante, ¿no? En este ciclo.
Sin embargo, aunque no vino la palabra, aunque no vino el arrepentimiento, aunque no vino alguien que diga, Señor, libéranos, Dios los liberó. Esto nos habla acerca del carácter de Dios, ¿sí? Usted, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez ha sido ayudado por Dios sin que usted se lo pida? ¿Sí? ¿Por qué creen que es así? Porque es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Porque usted es amado por Dios, porque usted es escogido por Dios. Entonces, a veces, inclusive, sin que usted se arrepienta de sus pecados, el Señor le ayuda, ¿sí? Sí, y uno dice, y es que no me lo merecía. Claro que no te lo merecías, por eso se llama gracia, porque es un amor que usted no se merece, ¿no? Porque Dios no le da a cada uno lo que nos corresponde, sino nos da la gracia y la misericordia. Entonces esto nos habla de un Dios lleno de gracia y misericordia que por 40 años estuvo esperando que su pueblo de Israel se arrepintiera. Y nunca se arrepintió, nunca vino un arrepentimiento, nunca vino un Señor, ayúdanos, sálvanos, sácanos de aquí, ya no queremos estar en la esclavitud. Nunca vino una persona que dijo, Señor, úsame, como anteriormente los otros jueces. O sea, anteriormente, y lo veíamos los jueces pasados, que eso nos platicaba, el pasado nos platicaba, cómo Dios utilizaba gente imperfecta, a gente con a lo mejor muchos defectos notorios ante el pueblo, pero dispuestos, y que Dios decía, te voy a preparar y te voy a usar para liberar al pueblo. ¿Sí? Y uno decía, bueno, pero era una ramera, pero era un hombre, no sé, que no era de guerra, y el Señor también así lo usaba. En esta ocasión no había nadie, o sea, no había nadie a quien usar. Entonces esto se vuelve un poco bien interesante, ¿no? Pero sin embargo, Dios salva a su pueblo porque es su pueblo escogido y su pueblo amado, ¿sí? Sin que ellos se lo pidan, ¿no? Entonces, al no haber nadie a quien utilizar, entonces Dios prepara a una persona, a un joven desde antes de su nacimiento. ¿Sí? O sea, no había nadie dispuesto, no había nadie que conociera a Dios, no había nadie con un corazón tan apegado a Dios que podía Dios utilizar para liberar al pueblo. Entonces Dios decide preparar a alguien desde antes de su nacimiento. Y vemos esta historia, y aquí empieza la historia de Sansón. Y yo le puse a esta historia un joven prometedor y un comienzo extraordinario, ¿sí? A lo mejor usted ya conoce la historia y va a saber que al final no es tan prometedor ni extraordinario, pero bueno, se cumple el propósito de Dios. Y bien, y así le puse un joven prometedor y un comienzo extraordinario, ¿sí? Entonces, al no haber nadie dispuesto a levantar el pueblo, entonces Dios dice que viene y escoge a alguien en su nacimiento. Vamos a ver el versículo 2. Y vemos como no hay arrepentimiento. O sea, viste, es como del versículo 1, nos brincamos al juez sin haber un tiempo de arrepentimiento. Entonces este ciclo está incompleto, ¿no? Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Como el de la película de... ¿Cómo se llama? La muchacha del arco, no. ¿Esa es Manoah? ¿Cómo se llama ella? Sí, no es igual, ¿eh? Bueno. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció un ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, o sea, dedicado a Dios desde su nacimiento. Y luego dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Sí? Versículo 2 al 5. Como Dios, al no encontrar a alguien dispuesto, dice, bueno, pues voy a escoger a alguien desde su nacimiento, ¿no? Y esto es muy interesante porque no era la primera vez que Dios hacía esto, ni fue la última vez donde Dios aparecía a una mujer estéril y le decía, yo sé que tú eres estéril, no puedes tener hijos, pero vas a concebir un hijo. Y tu hijo va a tener un propósito. ¿Sí? Y ese propósito es salvar, o todos los que nacieron de esta forma, o al menos la mayoría, hicieron un trabajo para Dios, ¿sí? Una encomendación que Dios les había dado. Si usted recuerda algunas de las mujeres estériles que Dios les permitió tener hijos, podemos recordar a Sara, ¿sí? Que era la madre de Isaac, Rebeca, que era la madre de Jacob y Esaú, Raquel, que era la madre de José y Benjamín, Joaquín no, Ana, que era la madre ¿de quién era mamá Ana? De Samuel, esa palomita por ahí. Y Elizabeth, que era la mamá de Juan el Bautista, ¿no? Entonces la historia de Ana y Samuel me encanta, es una de mis favoritas.
que cada vez que hay tema libre la predico, ¿no? Pues ni modo. Pero pues en la serie no se puede. Pero como pude ya la metí. Todas estas mujeres fueron estériles, ¿sí? Y no podían tener hijos, pero Dios le permitió y les hizo el milagro de tener un hijo. Y todos estos personajes que nacieron de estas mujeres estériles hicieron un papel importante delante de Dios. Todos estos, si yo les digo, ¿qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Saúl? Benjamín. ¿Qué hizo Samuel? Que vamos a estar viendo unos capítulos más adelante, ¿no? O ¿qué hizo Juan el Bautista? Vamos a ver que todos ellos hicieron un papel importante y un trabajo importante para Dios en su momento. Entonces esto nos emociona y nos dice que la historia de Samuel va a ser lo mismo, ¿no? O sea, la historia de Sansón, ya no con Samuel ya me ando revolviendo, ¿no? La historia de Sansón, ese dice, bueno, si vemos el contexto, entonces Sansón va a ser un hombre poderoso, ¿no? O sea, ya me imagino que está esperando, no sé si en pañales va a ir a vencer a los filisteos o va a tener 13 años y ya va a andar peleando, pero algo extraordinario va a pasar, ¿sí? Porque no solamente fue un nacimiento extraordinario, sino que tenía otras cualidades que vamos a estar leyendo, ¿no? Dice algunas cualidades de Sansón que tenía desde antes de nacer, ya tenía estas cualidades, ¿no? Entonces dice, Sansón tenía todo para ser el mejor juez de Israel, ¿no? Todo. Uno, pues ya lo acabamos de leer, era un muchacho que no tenía que haber nacido. ¿Sí? Según la ciencia, no tenía que haber nacido porque su mamá era estéril y nunca había tenido hijos. Pero fue un milagro de Dios, ¿sí? Fue un milagro de Dios y normalmente los milagros de Dios siempre tienen un propósito para Dios. Y lo vemos hasta ahorita, ¿no? Hasta la actualidad. O sea, yo tengo la experiencia de haber visto a una prima mía que no podía tener hijos y en un servicio alguien le profetizó y le dijo, tú vas a tener un hijo y tu hijo va a reunir mucha gente para Dios. ¿Y qué crees? Tuvo un hijo, ¿sí? Y reunió mucha gente para Dios, no de la forma que ella esperaba, pero reunió mucha gente para Dios. Entonces, hasta el momento sigue pasando eso. Normalmente cuando Dios concede un milagro en alguna persona, es porque esa persona tiene un potencial, ¿sí? Para Dios. Sí, tengo un hermano, el más pequeño, que fue un milagro de parte de Dios también. Él ya lo habían desahuciado los médicos, oraron por él y al día siguiente lo daban de alta en el hospital. Hasta ahorita no sabemos qué va a hacer porque ni siquiera va a la iglesia, pero creo que por ahí va. Dios tiene algo para él, ¿no? Espero verlo, no me vaya a morir y no ver nada en su milagro, ¿no? Pero por ahí vamos, ¿no? Entonces nació de una forma milagrosa. Fíjate, esa es la primera característica que tenía Sansón, es que nació de una forma milagrosa. Número 2, dice, tenía un gran llamado desde su nacimiento. Desde su nacimiento él ya estaba escogido por parte de Dios, ¿sí? Dice el versículo 5 que leemos, pues he aquí concebirás y darás a Dios a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Qué quiere decir nazareo? Nazareo era una expresión que se utilizaba para decir dedicado a Dios, o dedicado por una promesa, ¿sí? O sea, eso es lo que significa, ¿no? Una promesa especial, por una promesa especial que Dios iba a cumplir en él tenía que ser dedicado a Dios o consagrado a Dios. Y el hecho de ser nazareo le exentaba de hacer ciertas cosas como cortarse el pelo, como tomar vino o alcohol, como no comer cierta comida, como no tocar un cadáver, un muerto de algún animal, una persona. Entonces, ciertos puntos, ¿no?, que están descritos en otro libro, le decía él que era ser nazareo. Entonces, él ya tenía un propósito. Desde su nacimiento, él ya tenía un propósito, ¿sí? Aparte de su propósito y que de su nacimiento milagroso, ya tenía una misión especial. Normalmente, lo más difícil para un cristiano hoy en día es, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Sí? O sea, uno viene a la iglesia, se congrega y dice, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿No? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Será que te tengo que servir en la alabanza? Y luego vienen y dicen, creo que tengo que servir en la alabanza. Y cuando lo debemos cantar decimos, no, creo que la alabanza no es lo tuyo. Creo que los maestros, ¿no? Vete con los maestros mejor. Entonces uno dice, se me hace que la alabanza es lo mío, ¿no? Y luego dice, no, pues ya le calé 3 años sacando la misma canción y no me sale en la guitarra, ¿no? Creo que no es lo mismo. Digo, échale ganas todavía, llevas 2 años y medio y ya te falta todavía medio año. Entonces dice uno, no es lo mío, ¿no? Mejor me voy a dar clases. Y luego los niños se andan cajando y dicen,
Hermana Maribel, el hermano está gritando. No, tampoco es lo suyo, ¿ah? Entonces uno anda, no, mejor ponte a servir, ¿no? Y uno llega y ve la carota y dice, no, creo que la servidumbre tampoco es lo de él, ¿no? Entonces, ahí se batalla, ¿no? Y uno anda buscando su propósito en Dios. ¿Sí? Sí, anda buscando uno su propósito. Sansón nació con un propósito. O sea, ya no lo tenía que buscar, sino que el versículo 5b le dice, y comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. O sea, qué suave nacer ya con un propósito, ¿ah? Porque te enfocas en ese propósito y listo, ¿no? Entonces, bien, o sea, nació de forma milagrosa, ya tenía su propósito listo, ¿no? Y luego, por si fuera poco, ya tenía su misión especial, ¿no? Entonces, los israelitas ya habían estado 40 años en cautiverio, y solamente personas muy especiales en la Biblia ya nacieron con un propósito. Jesús vino a la tierra ya con un propósito, ¿sí? Jeremías, desde su nacimiento también Dios ya le dio un propósito. Y Juan el Bautista, también, desde la panza de su mamá, Dios ya le había dado un propósito, que era predicar el Evangelio. Y Pablo. Solamente estas personas en la Biblia se registran, bueno, y Sansón, que nacieron con un propósito. Los demás tuvieron que buscarlo. O tuvimos que buscarlo, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A qué te puedo servir? Señor, ¿será que lo mío es andar en las cantinas evangelizando gente? ¿Ah? Echándome unas canciones cristianas. Solamente estas personas, ¿no? Y por si fuera poco, y esta es la más importante, Sansón dice que contaba con la bendición de Dios. O sea, y adelante dice que su espíritu de Dios estaba sobre él, ¿no? Fíjese, eso no cualquiera en aquel libro, ¿no? Entonces dice el versículo 24 del capítulo 13, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, ¿y qué dice? Y Jehová lo bendijo. Fíjese, ¿con qué lo bendijo? Ya lo vamos a ver más adelante, que le dio una fuerza y todo eso, ¿no? Pero Jehová lo bendijo. Hasta ahorita, Sansón parece ser el salvador ideal del pueblo, ¿sí? Hasta ahorita vemos que nació de forma milagrosa, Dios le dio su misión, nació por medio de una mujer estéril, que todos los que nacieron en una mujer estéril fueron unos grandes hombres de Dios, profetas, grandes predicadores. Pero no está el pastor, ¿verdad? Porque le toca predicar el 14. Me voy a meter en el capítulo 1 del 14. El capítulo 1 nos desilusiona completamente Sansón. ¿Por qué? Porque no cumple su llamado. Porque dice que cuando él tiene la edad para ir contra los filisteos, la primera vez que él va, se enamora de las filisteas. En vez de para acabar con ellos, salió enamoradizo su muchacho, ¿no? Como varios de aquí que dicen, ¿cómo les gustan los filisteos? ¿Ah? Y ahí viene la frase. ¿Sí? Esas muchachas que se enamoran de los filisteos, o esos muchachos que se enamoran de las filisteas, de aquí viene de esa historia, ¿no? No, yo sé que aquí no hay, aquí no verás, de aquí para allá a lo mejor. Entonces, esas ilusiones que teníamos de Sansón, esa historia que se va formando hasta ahorita, y nomás es la introducción, más adelante vamos a ver, en los capítulos siguientes nos desilusiona completamente. Contrario a lo que se esperaba, Sansón empieza a jugar con las bendiciones de Dios. Así es, literalmente a jugar. Sansón, lo vamos a ver, era un hombre que le gustaba mucho bromear, que le gustaba mucho hacer adivinanzas, que le gustaba mucho hacer bromas o jugar, sí, con lo que Dios le había dado, con su talento, que era la fuerza, ¿no? Qué triste que cuando Dios te da una habilidad, te da un talento, te da un don, te pasas jugando con ellos en vez de servirle a Dios. Y eso es triste. Eso es cómo Dios te prepara desde su nacimiento, cómo te va guiando, te da una habilidad, a lo mejor la predicación, a lo mejor la música, a lo mejor no sé, alguna habilidad, algún don, pero en vez de usarlo para Dios, te la pasas jugando con Él. Qué triste, ¿no? Qué triste que hayas aprendido a tocar un instrumento en una iglesia cristiana y ahorita estás tocando para el mundo. Ok, entonces a reuniones de amigos dices, a ver si tienes canciones rancheritas, al cabo tú que sabes tocar la guitarra, ¿no? Y ahí estás. Me da a pensar esta parte, ¿no? Yo me ponía a meditar y al estudiar esta parte de Sansón me di cuenta de algo muy especial. Sansón, se voy a decir así, ¿no? Nació en una época equivocada. Dices uno, ¿pero por qué? Porque si hubiera nacido el día de hoy, fuera un excelente líder. Porque la iglesia actual
es muy parecida a la vida de Sansón. El cristianismo actual y la vida de Sansón es muy parecida. La vida de Sansón podemos encontrar tres cosas fundamentales: contradicción, desobediencia y soberbia. Es lo que vamos a encontrar a lo largo de la vida de Sansón. Lo vamos a ver en los capítulos. Si yo me ponía a ver en la iglesia actual, en las iglesias modernas, en las iglesias ya donde todo es permitido, y creo que las iglesias actuales cristianas que se han salido de la cobertura de Dios son identificadas por estas tres mismas cosas, ¿no? Contradicciones. Porque uno dice, en la iglesia Dios es amor, tienes que amar a tu prójimo, pero en la iglesia hay una división tremenda, ¿no? Los hermanos no se pueden ver ni en pintura, chismes, entonces pleitos, contiendas, no te juntes con el de aquí, no te juntes con el de allá. Si le hablas al hermano acá y la mía, no me saludes porque ya te contaminaste tu mano. Entonces, pero profesamos el amor, ¿sí? Y queremos ir allá afuera a ganar a los que están en el mundo, pero no le hablas a tu hermano. O sea, estamos llegando al grado de preguntar, hermano, ¿no sabes si va a ir la cuata ahora? Es que me cae gorda y no la quiero ver. A ese grado, ¿sí? No, pues digo que sí va a venir, pues entonces nos vemos el otro domingo. No son las únicas cuatas en el evangelio. ¿Sí? A tal grado de decir, va a predicar el hermano tal, me salgo. Porque sé que es hipócrita, ¿no? O sea, estamos a ese grado en las iglesias, pero queremos ir a ganar a aquel que está perdido en el mundo. Contradicción, ¿sí? Contradicción. Desobediencia. O sea, estamos viviendo un cristianismo de completamente desobediencia. Desobediencia, ¿sí? En las iglesias se está rompiendo las reglas básicas del cristianismo, desobediencia y sobre todo soberbia. ¿Sí? O sea, he estado viendo predicadores de gran nivel, de unos predicadores importantísimos, decir, la otra vez me tomé una cerveza, una Coronita bien helada, ¿sí? En una predicación, y dice, ¿qué? Religiosos. Así les decía, religiosos. ¿Por qué me critican? O sea, soberbia. Si te la tomaste, pues qué bueno, pero ¿por qué decirle en una predicación, pues? ¿Por qué venía yo aquí a decir, la otra vez le pegué a mi esposa porque me desobedeció? ¿Que a ustedes nunca le han pegado? ¿Qué religiosos? La iglesia de hoy está impregnada de estas cosas, contradicciones, desobediencias y soberbias. Por eso digo, que si Sansón haya nacido en esta época, haya sido un gran líder. La gente lo iba a empezar a seguir y iba a decir, mira, eso es libertad, ¿sí? No como las iglesias religiosas de ahorita, ¿sí? Mira, él se enamoró de 3 filisteas. Ese es ejemplo para los... Y ustedes, nomás de una. Hay religiosos. ¿Sí? O sea, yo creo que Sansón, si haya nacido en esta época, haya sido un gran líder. Porque en esta época, como que ya la soberbia, como la desobediencia y la contradicción es normal en las iglesias. ¿Sí? O sea, ya estamos viendo cosas que uno dice, bueno, en la iglesia tradicional esto nunca se veía. Y uno dice, no, es que la iglesia ya se modernizó, ¿no? Pero Dios sigue siendo el mismo. Sí, la palabra de Dios sigue siendo el mismo. Entonces uno dice, no, eso ya es de la antigüita, ¿sí? Eso de orar antes de tocar la alabanza es de viejitos, ¿no? Pero Dios sigue siendo el mismo. Y la palabra de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma. Ahora, usted me dirá, pero la iglesia sigue cumpliendo su propósito, ¿sí? O sea, más gente sigue viniendo a los... Creo que la teoría de la iglesia moderna es traigamos un poquito de pecado a la iglesia para que los pecadores no se sientan tan mal. Y alguien decía, si viene un pecador a la iglesia y se siente a gusto en tu iglesia, cuidado, algo estás haciendo mal. Porque el pecador se debe sentir incómodo en la iglesia. Sí, dijo, tengo 3 años pecando y voy a la iglesia y me siento bien a gusto. Porque no tocan los pecados que yo hago, ¿verdad? Entonces, cuando tú vienes a la iglesia y eres pecador, te debes de sentir incómodo desde el primer servicio. Hey, algo me está redarguyendo. Pero si no te sientes incómodo, entonces algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Dice, la voluntad de Dios se hizo en Sansón, ¿sí? Dios cumplió con su propósito, sí, estoy de acuerdo. Pero las bendiciones que podía haber experimentado Sansón, nunca las experimentó. ¿Por qué? Porque no hubo ni respeto ni sumisión a la palabra de Dios. Son 2 cosas que debe haber en la iglesia, respeto y sumisión a la palabra de Dios, cosa que no está pasando en la actualidad. ¿Sí? Respeto y sumisión. Y este es un pensamiento que te voy a dejar ahí nomás ahí. Si voluntariamente y repetidamente nos estamos exponiendo al pecado,
Tarde o temprano van a llegar las consecuencias de nuestra desobediencia. Me vuelvo a repetírtelo. Si voluntariamente y repetidamente te estás exponiendo al pecado, por soberbia, por desobediencia, las consecuencias de esa desobediencia van a llegar tarde o temprano. Y esto no tiene nada que ver con que Dios te esté usando o te haya usado para algún ministerio. Así es. Algunos dicen, ay, el hermano, o sea, ¿cómo va a estar en pecado si mira cómo predica? Pero mira, si es tan no faltan los servicios. Hermano, desgraciadamente, y se lo digo, en los pocos años que tengo caminando con el Señor, he visto grandes hombres de Dios caer por someterse voluntariamente, repetidamente, al pecado. Diciendo, no pasa nada, yo lo controlo, ¿sí? Yo lo dejo cuando yo quiera. Al cabo Dios es bueno. Voy a hacer lo que tengo que hacer y luego ya me regreso, al cabo Dios me perdona, ¿sí? Y llega el momento en que su pecado los arrebasa. Hombres, hermanos, músicos, líderes, predicadores, pastores, que han caído de la gracia por exponerse al pecado, deliberadamente y repetidamente. Entonces, ¿qué es esto? Una advertencia para nosotros. ¿Sí? Cuidado, ¿no? Cuidado. ¿Sí? Si tú dices en tu corazón, no, pues, y solamente esto es una invitación a examinar nuestras propias vidas, ¿no? A examinar, quizás aquí nos vemos bien cristianos y nos vemos bien espirituales, pero hay algo en nuestras vidas que estamos haciendo mal y nosotros lo sabemos, ¿sí? Es el momento de decir, hey, Señor, perdóname, ¿no? Sácame de esto. Porque hay una cierta área de nosotros que solamente Dios conoce. O sea, hay áreas de nuestra vida que nosotros conocemos, áreas de nuestra vida que permitimos que ustedes nos conozcan. Lo que usted conoce de mí es una área pequeña de mi vida. Hay otra área de mi vida que usted no conoce, pero que mi esposa conoce, ¿sí? Hay otra área de mi vida que nadie conoce más que Dios, quizá ni yo. Y quizás en esa área es donde yo estoy exponiéndome al pecado. ¿Qué hago cuando nadie me ve? ¿Qué hago cuando nadie me está examinando, cuando estoy solo en la casa? ¿Qué hago? Esa parte, ¿no? Esa parte que tú no le comentas a nadie, no llegas y le dices, ¿qué crees, hermano? Forniqué anoche. No, o sea, esa parte que no le platicas a nadie, ¿sí? Esa es la parte donde yo te digo, cuidado, ¿no? Donde mucha gente ha caído, porque esa parte se empieza a salir de control. Y dice la palabra que lo que tú haces en secreto va a ser expuesto en público. Y es cuando mucha gente ha caído de la gracia de Dios. De verdad, hermano, músicos, líderes de alabanza, predicadores, evangelistas, han caído por exponerse repetidamente y voluntariamente al pecado. Es el momento de reflexionar. No estoy diciendo, hermano, te estás pecando y debes, no sé, no conozco tu vida, pero si hay algo que de aquí que puedas tomar, adelante, ¿no? Es la palabra de Dios.